4 uniformados del ejército fueron asesinados mientras adelantaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda La Pradera. Esto es en el municipio de Sardinata, norte de Santander. Un hombre más quedó gravemente herido. Este crimen atroz indigna, duele mucho y nos obliga a incrementar nuestras acciones en la lucha contra el narcotráfico. El mejor homenaje a sus familias, a quienes hacemos llegar nuestra solidaridad y acompañamiento, así como a sus compañeros, es seguir empeñados todos los días, con más fuerza, en el combate a quienes se lucran con el dinero sucio y criminal del narcotráfico. Se ha dispuesto la presencia del comandante del Ejército Nacional en la zona para coordinar las operaciones que permitan dar con el paradero de los responsables de este crimen que enluta a la nación. Sobre lo que está pasando en el Catatumbo, hablamos con el expresidente Ernesto Samper. Él nos contó que la Mesa Humanitaria de Catatumbo busca un acuerdo humanitario que permita humanizar el conflicto y alerta por el recrudecimiento de los actos violentos en esa zona del país. Catatumbo sigue viviendo una tragedia humanitaria por cuenta de la violencia. Día a día las cifras por cuenta del desplazamiento masivo de sus habitantes, el asesinato de líderes sociales, el enfrentamiento armado entre el EPL y el ELN, el reclutamiento forzado de menores de edad, la instalación de minas antipersonal, la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y presuntos grupos paramilitares ponen hoy en alerta esa región del país. El vaso del proceso de posconflicto está más en vía de desocuparse que de llenarse, porque es claro que hay unas manifestaciones muy preocupantes de reproducción del conflicto. Hay serias restricciones de movilidad y los ataques deliberados contra su infraestructura. La presencia del narcotráfico que está financiando estas distintas formas de violencia, pero también hay unos hechos nuevos, como la recomposición de los grupos paramilitares. La no continuación de un eventual diálogo de paz con el ELN y el aumento de las disidencias de FARC registran un crecimiento del narcotráfico. Estas islas de violencia en el país que de un momento a otro podrían crear el cuadro para un recrudecimiento o un reaparecimiento del conflicto a nivel nacional. El expresidente Ernesto Samper, en diálogo con Red Más Noticias, confirmó que a este fenómeno de la violencia hay que sumarle el gran número de migrantes venezolanos. Inclusive de hace 2 o 3 años ya no es el mismo, ya hay factores de conflicto, como por ejemplo hay más de 22.000 migrantes venezolanos que están vinculados a las actividades, especialmente en el tema de las drogas. Vienen trabajando en la Mesa Humanitaria de Catatumbo con propuestas con el fin de promover un acuerdo humanitario que permita humanizar el conflicto en esa región. Evitar el reclutamiento de menores, no colocar minas antipersonas, garantizar la libre movilidad de la población civil para que pueda cumplir con sus actividades económicas, proteger las escuelas, los hospitales, los acueductos como bienes sociales de carácter que son susceptibles de ser protegidos internacionalmente, permitir el acceso a misiones médicas humanitarias. El expresidente Samper alertó que el narcotráfico atraviesa como una espada todo el proceso de renacimiento del conflicto en Colombia y por tal razón no se puede pensar desde la vía militar la situación sobre los cultivos ilícitos. La resiembra de cultivos, cuando estos cultivos ilícitos son destruidos de manera violenta, es de alrededor del 70%, mientras que la resiembra de cultivos, cuando los cultivos se sustituyen de manera voluntaria, es del 5%. Desde la Mesa Humanitaria del Catatumbo busca promover un cese multilateral del fuego por parte de los diferentes grupos armados que hacen presencia en el territorio, donde son disputadas 150.000 hectáreas de hoja de coca. Esta propuesta le será llevada al Gobierno Nacional por intermedio de la Comisión de Paz del Senado.